Vamos a hablar con Yalile Loaiza y Yadira Guagallo. La idea era poder conversar con cada una de forma independiente, pero estos problemas técnicos nos obligan a improvisar. Eso pasa cuando hay transmisiones en vivo como esta del día de hoy. Así que vamos a conversar con las dos porque creo que además son temas que se pueden empatar. Le vamos a dar la bienvenida a Yadira Guagallo. Ella es comunicadora, ella es experta en la construcción de narrativas y relatos y ha estado aquí para explicarnos sobre este tema. Y también a Yalile Loaiza, ella es periodista y también parte de Fundamedios, viene a contarnos sobre estas alertas y un poco la idea es conversar entre las tres sobre lo que está ocurriendo con respecto a la construcción del relato del gobierno y cómo también en ese contexto se construye esto de las enemistades y los enemigos que lastimosamente muchas veces terminan siendo los periodistas. Así que bueno, bienvenidas a las dos, Yadira y Yalile. Voy a empezar con Yadira, justamente en lo que habíamos mencionado al inicio de este espacio, la construcción de este relato. Yadi, bienvenida, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Hola Sol, muchas gracias por la invitación y qué gusto colaborar en este espacio con Yalile. A ustedes les agradezco por su paciencia, igual que a la audiencia el día de hoy ha sido paciente con este espacio. Ya de empezar construyendo esta imagen quizá de cómo se está narrando al periodismo, hemos escuchado la intervención del ministro Reinber esta mañana con respecto a las agresiones a los periodistas. Milton Pérez le insiste 2 veces sobre si es que hubo excesos o no. Él evade la pregunta, dice que no hubo heridos a pesar de que el colega de Coavisa sí está herido y tiene su mano fracturada. Justamente él cuenta que fue por un toletazo de la policía a pesar de que se identificó como prensa. Y quizá empezar por allí antes de darle la palabra a Yalile sobre cómo se está construyendo desde el gobierno, porque esto no es un hecho aislado. Han venido ocurriendo la expulsión de Alondra Santiago, hubo una reciente expulsión de un periodista español. En estos dos casos, además, con este relato de riesgo a la seguridad nacional, que hasta ahora no sabemos cuál es ese riesgo. Quizá empezar por allí, cómo se está construyendo esta mirada desde el gobierno, desde el poder hacia los periodistas. Gracias Sol, creo que es importante empezar como desde la base conceptual de lo que significa construir un relato o construir un discurso, ¿no? Y creo que es fundamental como dejar sentado sobre la mesa que los discursos no son un reflejo de la realidad, sino que los discursos en realidad reproducen la realidad y generan y construyen una realidad. Y ahí en medio de los discursos, de la generación de los discursos, tenemos diferentes categorías. Para la construcción de esos relatos. Y los principales tienen que ver con los mitos que se construyen alrededor de los actores, sean movimientos sociales, gobierno, medios de comunicación, colegas periodistas, etcétera. Y creo que si nos remontamos unos años más atrás hacia la construcción de estos sujetos políticos, ¿no es cierto?, que están en este momento orbitando dentro de una realidad social, lo que sí vemos es que ha habido una generación de mitos alrededor de esos sujetos políticos que no necesariamente se ha hecho un trabajo de desmitificación. Sobre la figura de los periodistas, digamos, del periodismo ecuatoriano y del periodismo latinoamericano, incluso a escala mundial, siempre hay esta generación de el relato del periodista como un sujeto incómodo, como un sujeto contradictorio, etcétera. Y creo que hay muchos vacíos narrativos que se han dejado flotando en el aire alrededor de estas construcciones. No quiero decir con esto que el hecho de que no nos hayamos ocupado de los mitos que nos rodean como periodistas sea una justificación para agresiones, para expulsiones, etcétera, sino que partamos desde dónde se están construyendo estas narrativas, que no son actuales, que evidentemente en este momento se magnifican por la coyuntura actual, pero que corresponden a un pasado en el que dejamos que estos mitos se inoculen y no trabajamos sobre la reconstrucción o la resignificación de lo que implica, en este caso, en tu pregunta particular, el ser periodista, el hacer un trabajo periodístico. Entonces ha sido usual que en la historia del periodismo ecuatoriano a través de los años, ¿no es cierto?, a los periodistas se les haya denominado con diferentes categorías. El periodista que está aliado a la corrupción, el periodista que está aliado a diferentes grupos, el periodista que está vendido al poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hemos hecho este trabajo de reconstituir la identidad del periodismo, que en este momento sería un gran aliado para justamente tener una base sobre la cual podemos, o digamos, organizaciones como Fundamedios, que se encargan de la reivindicación de los derechos y de la libertad de expresión, puedan, digamos, resignificar lo que significa ser periodista. Y pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, con el mito de qué significa ser parte de un movimiento social, significa ser parte de las dirigencias indígenas, qué significa ser parte de un barrio, de una comuna.
Mm, Porque cuando nos encontramos, ¿no es cierto?, en estos entornos como un paro, una protesta, distintos actores, el Estado, movimientos sociales, medios, ciudadanía, compiten por imponer la interpretación de los hechos y cada uno intenta fijar el sentido de esos hechos. ¿Es una protesta legítima o es un acto de desestabilización el que estamos viviendo en este momento? ¿Es un reclamo social o es un ataque político? ¿La protesta es un derecho o es un delito? Entonces, cuando hemos pasado a través de todos estos mitos históricamente y llegamos a un punto de inflexión en la coyuntura como una movilización, un paro nacional, estamos abocados a que estas narrativas dicotómicas mm. estén sobre la base de la construcción de la realidad y nos debatamos, ¿no es cierto?, en estos extremos que lo que generan es una alta polarización. Mm. Pero quizá, y ahí voy a ir con Yalilé, esto de la polarización termina siendo muy rentable, porque es fácil echarle la culpa al otro de las responsabilidades que son de un gobierno. Te dicen, y hemos visto en estos días, gente que en la vida quizá ha cubierto ni una manifestación, ni entrado a Carondelet para saber que ciertos espacios, y hago relación también no solo a lo que ha pasado estos días en la protesta, sino a lo ocurrido con el colega Enrique Alcíbar, que dábamos el contexto al inicio del programa, y un poco tratar de posicionar la idea de que el periodista infringe, de que el periodista no cumple la ley, de que si la policía dice ándate, se pone en otro lado, cuando el periodismo es contraintuitivo. Las manifestaciones, todos se abren y los periodistas entramos, o en las guerras todos se van, los periodistas entramos, es justamente parte del trabajo que se hace. Entonces quizá empezar contigo, Yali, un poco este vínculo entre el relato cómo se construye el relato que cuenta un poco Yadira, y cómo también desde el periodismo quizá ha habido esta falta de toma de responsabilidad de cómo le damos la vuelta un poco a ese relato en medio además de todos los desafíos que el periodismo está enfrentando. Muchas gracias, Sol. Me encanta poder compartir también con Yadira en esta tarde. Y ella ha explicado muy bien la construcción de las narrativas. Yo, en ese sentido, agregaría que parte de la estrategia del populismo autoritario es justamente buscar un enemigo todo el tiempo. Cuando hablamos de populismo, hablamos justamente de la creación de un discurso donde hay un enemigo, ¿no? Los ricos versus los pobres o viceversa, el bueno contra el malo. Y en ese discurso también llegamos nosotros como unos actores enemigos, en este caso, de quien ejerce el poder gubernamental, porque en esa construcción, al ponerlo al periodista como enemigo del gobierno, tiene un simbolismo incluso más profundo, porque el gobierno se supone es elegido por el pueblo, entonces el periodista viene a ser un enemigo del pueblo. ¿Y qué ha pasado? Lo hemos visto en estas manifestaciones que ha habido una completa minimización de los hechos, incluso yo diría una especie de tratar de siquiera mencionarlos por parte del gobierno, las agresiones que han existido, la mayoría por parte de la fuerza pública durante estas manifestaciones contra los periodistas. Y allí también entra un poco el hecho de lo que tú decías, Sol, cómo también desde el periodismo poder dar la vuelta a estos discursos. Me parece que es un trabajo difícil, no me parece que es imposible, pero aquí sí me parece también que nos encuentran en un momento donde también hay mucha división Uh-huh. dentro del propio gremio. Y esto no solo le pasa al gremio periodístico, sucede con otros gremios que Uh-huh. también ya han sido debilitados, porque hay que reconocer que estamos en una etapa donde estos que eran antes colegios, que eran antes grandes gremios que unificaban a varias escuelas o federaciones, etcétera, ya en este punto están completamente debilitados, no, no tienen la fuerza que tenían digamos, antiguamente. Entonces, sí hay allí, como digo, un gran desafío, justamente en el contexto de lo que le ha sucedido a nuestro colega Enrique Alcíbar, que además me parece impresionante el suceso de acontecimientos, desde la denuncia inicial que él realiza, luego la declaración de la vocera diciendo que ella misma va a gestionar el ingreso para que al final del día no lo dejen ingresar. Me parece que allí, en ese contexto, también como periodistas podríamos justamente construir estas narrativas a través de estos mensajes simbólicos. Alguien se preguntaba, ¿qué pasaría si ninguno hubiese asistido a la rueda de prensa hoy? Uh-huh. Y yo me pregunto si es que en este momento como periodistas estamos dispuestos a hacer esas acciones que antes sí sucedieron. Yo siempre traigo a colación
una anécdota que contaba Mónica Almeida, que es una muy reconocida periodista de investigación del país, que decía que en alguna rueda de prensa de Carondelet le impidieron el ingreso a un periodista o a una periodista y todos se levantaron y se fueron y nadie cubrió esa rueda de prensa. Yo no sé si en este momento estamos dispuestos como gremio a hacer eso. Y ahí yo haría también un paréntesis. En esos espacios, tú mismo, Sol, lo has criticado públicamente, en esos espacios ya no solo estamos periodistas, están personas que están acreditadas como prensa, pero que no tienen ninguna credencial, ninguna metodología en el ejercicio del oficio para poderles llamar reporteros o periodistas, pero si tú los ves, pues tienen su micrófono, tienen sus logos y además tienen la legitimación de las instituciones que se supone deberían más bien respetar los propios acuerdos que han firmado. Recordemos que el presidente Daniel Noboa firmó el acuerdo de Salta y de Chapultepec, se comprometió ante la Sociedad Interamericana de Prensa, se realizó la firma en su despacho en Carondelet, y es un poco lo que está pasando con la Policía Nacional. Trabajaron durante un año en mesas de diálogo con periodistas para generar un documento de acuerdos, y los mayores agresores en estas manifestaciones han sido los miembros de la policía. Y eso me parece que es sumamente preocupante porque estamos hablando de letra muerta. Solo para dar un poco de cifras, en estos 22 días de paro nacional, desde Fundamedio hemos registrado 46 agresiones. De estos, 31 son por actores estatales, 20 corresponden a la Policía Nacional. Entonces estamos viendo que allí también hay un patrón sumamente preocupante. Me parece que tocas un punto además que yo no quería dejar de tocar, que es justamente este rol, y voy a regresar ahí con Yadi, a este rol que tienen estos, quizá el rol que tradicionalmente teníamos los medios de comunicación. Yo decía al inicio de este programa que la versión oficial es una versión y como periodistas siempre tenemos que contrastar. Yo quería tocar contigo, Yadi, también este tema de lo que el gobierno ha intentado posicionar en estos días y que lastimosamente por una serie de desafíos para lo que necesitamos un programa entero para desmenuzar los desafíos en el periodismo, muchas veces la inmediatez te obliga a que simplemente saques la noticia o saques lo que dice el gobierno, y acostumbrado también a que el gobierno no va a mentir deliberadamente. Yo no sé si esto está ocurriendo en este momento, pero ya hemos visto por lo menos unos indicios de que el discurso gubernamental no es tan riguroso como debería ser, estando a la altura de lo que significa estar sentado en el sillón de Carondelet, por decirlo menos. Hemos hablado de estas piedras, ellos decían balazos en la caravana presidencial, incluso hubo esta verificación de la verificadora de la BBC que desmentía esto, ha habido lupa media, Ecuador Chequea probablemente también lo ha hecho, algunos otros colegas, el colega de diario El Mercurio sacó en el reportaje, fue uno de los primeros reportajes que salió al día siguiente, desmintiendo esta narrativa oficial basado en el parte policial, que desmentía el parte, la muestra de las balas que supuestamente habían llegado al convoy o a la caravana presidencial. Todo este contexto un poco para la audiencia y para ti, Yadi, preguntarte un poco cuál termina siendo el rol tanto de los periodistas, de los medios tradicionales que están pasando por un momento complejo. Tienes muchos periodistas independientes o con medios pequeñitos y a la vez tienes la página Patito TV, que basta con que se ponga TV al lado y ya es un medio de comunicación, y como ya le decía hace un momento, avalado un poco por la institucionalidad, para quien estos pasquines son de mucho uso porque terminan siendo propaganda, y mientras hay una crisis terrible, recuerdo por ejemplo cuando pasaba la Odeolón, se le cuestionaba a la esposa del presidente sobre un tema muy delicado y ellos decían la hermosa casa de la primera dama o los hermosos outfits de la primera dama, y todos estos medios que sí hacen su trabajo, periodistas que sí hacen su trabajo, conviven con esta especie de pasquines. ¿Cómo esta convivencia contribuye o no a la construcción de estos relatos y a construir este mito que se trata de construir desde el oficialismo? Es bien interesante este fenómeno que describen tanto Yalile como tú, Sol. Y recuerdo que el año pasado en el Festival de Periodismo Gabo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, un colega mexicano, no recuerdo en este momento su nombre, si no le haría justicia a lo que él mencionó, nos hacía la reflexión y nos decía, el periodismo latinoamericano, y podría decir incluso como periodismo mundial, ya no es un periodismo de los hechos, es un periodismo de los dichos. Entonces,
varios factores que contribuyen a este fenómeno del periodismo de los dichos, que tienen que ver, como tú ya lo has mencionado, con la inmediatez, también con las condiciones de precariedad en las que trabaja la prensa actualmente, es decir, muchos colegas tienen que reportear instantáneamente porque tienes una gran cantidad de plataformas que están reproduciendo la información de forma constante, y si te atrasas en la verificación, pues te atrasas en el titular. Pero creo que este periodismo de los dichos y no este periodismo de los hechos, lo que está generando, o más bien contribuye, junto con otros factores que son más sociológicos, si se quiere, es a la construcción de estos relatos que son mucho más simplificados. Entonces, cuando empezamos a simplificar los hechos y les atribuimos a los dichos la categoría de algo completamente verificable, entonces estamos también generando este proceso de producción de la realidad, ¿no? Y entonces, cuando después de que el titular, de que el dicho se vuelve un titular, queremos empezar todo el proceso de verificación, ya han pasado no sé cuántos minutos desde que las narrativas se han instalado y han reproducido esa realidad. Y entonces eso nos lleva a un desafío gigantesco, porque cuando tienes, digamos, estos enunciados que se convierten en titulares, y que una vez que se convierten en titulares son avalados como una verdad, que son casi imposibles de refutar después por muchos esfuerzos que hagan las iniciativas de fact-chequeo y de verificación de datos para mirar si esos datos efectivamente son reales, es que nos vemos tentados a la generación de algo que se conoce como los silogismos falsos, ¿no? Y esto de los silogismos falsos los hemos estudiado mucho desde ICARE, que es el gabinete estratégico en el que yo dirijo el área de comunicación. Estos silogismos falsos lo que hacen es construir unas realidades que son equivalentes, pero son unas realidades equivalentes desde la simplificación. Entonces, utilicemos la categoría terrorista, por ejemplo, para mirar cómo funciona el silogismo falso, ¿no? Entonces, podríamos decir que los terroristas lanzan piedras, los manifestantes lanzan piedras, por lo tanto, los manifestantes son terroristas. Y entonces, esto que nosotros, digamos, en esta discusión nos puede parecer una conclusión irreal e incluso ilógica, a la velocidad en la que transitan en este momento los contenidos, la información y la desinformación disfrazada de verdad, te empiezan a construir unas realidades, ¿no es cierto?, que poco a poco se instalan en el imaginario y que generan estos discursos antagonistas. ¿Cuál es el riesgo y el problema principal de estos discursos antagonistas? Primero, que te llevan hacia la polarización. Los hechos se empiezan a reducir hacia dos polos que son absolutamente irreconciliables, a una ausencia de matices. No se reconocen la existencia de zonas grises en ningún tipo de proceso, y mucho menos en un proceso como un paro o una movilización nacional. Y el otro, que es el que ya había mencionado, que es esta simplificación, cuando realidades que son estructurales se empiezan a reducir a causas individuales. Y en esta lógica binaria, lo que tenemos como resultado es un empobrecimiento del debate público, porque nos impide entender los conflictos sociales en su mayor complejidad, ¿no es cierto? Esta lectura, ¿no es cierto?, de esta simplificación mediante los silogismos falsos que se derivan, ¿no es cierto?, de estas narrativas que se sustentan más en los dichos que en los hechos, ignoran la pluralidad de actores, las demandas y los contextos que coexisten, no solamente en las calles como escenario de la protesta, sino en toda la realidad social. Ese es el gran problema y ese es el gran desafío de cuando, digamos, toda esta cadena de reconstrucción de la realidad, que en realidad es producción de la realidad, construye esta narrativa en la que, digamos, los hechos se simplifican y no se pueden sustentar después, pero es muy difícil llegar al momento de sustentarlo, porque ya una vez que fue dicho, se viralizó, se reprodujo y construyó la realidad. Todos estos esfuerzos enormes que se hacen para desmontar estas realidades que fueron construidas llegan después. Y lamentablemente los procesos de reflexión no tienen la misma celeridad que tienen los procesos de viralización de la información, y mucho peor de la desinformación. Ahora, ya yendo un poco a ti, quizá la pregunta evidente después de lo que dice Yadira es ¿cuál es el rol del periodismo en ese contexto? Porque en este espacio yo he cuestionado mucho, y cada que puedo yo lo nombro, porque el hecho de que el gobierno diga convoy humanitario no lo hace un convoy humanitario, o el hecho de que diga la ley para fortalecer las fundaciones no hace que sea una ley para fortalecer las fundaciones. Pero cuando nosotros nos sumamos a ese relato, es decir, cuando damos por cierto ese nombre, damos por válido que es un convoy humanitario, en lugar de decir, qué sé yo,
lo que el gobierno llama un convoy humanitario, que es tal y tal cosa, y no desmontamos o desmenuzamos quizá, porque no se trata de una opinión. Hasta donde yo sé, no existe convoy humanitario con militares. Es la Cruz Roja quien traslada cuando hay conflictos de este tipo la ayuda humanitaria, si es que así queremos decirlo. Entonces, un poco la pregunta es, en esta inmediatez, en esta vorágine, en este contexto también de precarización de los periodistas, cuando las instituciones mediáticas están tan debilitadas también, muchos periodistas están tratando de ganarse la vida haciendo su notita por aquí, su envío por allá. ¿En qué momento hay tiempo para hacer estas reflexiones y no sumarte a esta inmediatez de lo que el gobierno dice? Pues eso lo cuento y lo repito, y dónde queda este rol, que era el rol que originalmente se atribuía al periodismo, que es del ok, esto me está diciendo el gobierno, ¿qué es lo que realmente está pasando? Ir un poquito más allá de esa narrativa. Es súper importante todo esto que ha señalado, ya diré que lo que pregunta Sol, porque no hay que, o sea, el ecosistema mediático es sumamente complejo. Y en esa complejidad están algunos factores, lo que tú dices, la inmediatez, el hecho de la precarización también, los múltiples portales, grandes, pequeños, etcétera, compitiendo entre sí, eh, los múltiples formatos. Entonces, sí, hay un deber del periodista de obviamente respetar lo que yo digo, la metodología del oficio. O sea, nuestro oficio tiene un método. No es que te paras y dices cualquier cosa con un micrófono y ya eres periodista. No, hay un método. Es decir, para una entrevista, para una noticia, para un reportaje, etcétera, hay un procedimiento de encontrar información, de contrastarla, de verificarla, de editarla, de publicarla, etcétera. Muchas veces ese es el trabajo que la audiencia no lo ve, pero él ve simplemente el resultado. En ese sentido, me parece que es importante, al menos quienes podemos tener espacios donde, que en este momento incluso podemos decir que son espacios privilegiados, donde tenemos la oportunidad de continuar cuestionando, de continuar incomodando, de continuar haciendo esas preguntas que pueden ser desfavorecedoras incluso para la versión oficial, pues tenemos ahí una responsabilidad un poco más grande. Pero sí es importante decir que hay una crisis sumamente fuerte, porque no solo, como digo, está en eso que se ve, es decir, la publicación que, como dice Sol, podría tener estos agregados, ¿no? Por ejemplo, explicar qué es un convoy humanitario, por ejemplo, explicar otro tipo de cosas, pero no sucede también porque, y esto es algo que se viene haciendo seguimiento, hay otros tipos de amedrentamientos que a veces todavía no han salido a la luz, justamente porque las personas implicadas han pedido esa reserva, pero hay una situación también muy grave, digámoslo así, alrededor de las voces incómodas y estamos empezándolo a ver ya con señales mucho más evidentes. O sea, en lo personal yo he asistido a las ruedas de prensa de la vocera, he hecho preguntas incómodas y he recibido respuestas incompletas, escuetas y groseras. O sea, y eso me parece que es lo menos que está sucediendo en este momento. Pero ya viene a darnos como las pistas de qué significa la prensa en este momento en el Ecuador. Y además no hay que olvidarnos que ya llegamos a este punto con un discurso completamente estigmatizante alrededor de lo que es un periodista, alrededor de lo que es el trabajo periodístico. Entonces ya está de alguna forma instalado en el imaginario que los periodistas todo el tiempo son pautados, son corruptos, son vendidos y todas estas falacias que para lo único que han servido es para que quienes esparcen este discurso puedan, digamos, salirse con la suya, básicamente en términos políticos, y más bien lo que han generado es ir en detrimento de nuestra profesión. Y aquí yo sí quiero decir algo, y es que el periodismo en todas sus formas, incluso aquel periodismo que puede ser malo, porque hay periodismo que no es lo suficientemente riguroso, que es malo, es sumamente necesario en la democracia. Que la democracia se trata de eso, de tener múltiples voces, incluso voces disímiles, que pueden lograr tener acuerdos en medio de esas diferencias y acuerdos de forma pacífica, no de forma violenta, y la democracia es lo que nos sirve. Entonces, yo en este punto sí diría todas estas situaciones que hemos visto
a lo largo de estos días, a lo largo de estos meses, tienen que sí hacernos un llamado de atención, tanto a los periodistas, pero también a las instituciones y, ¿por qué no, también a las audiencias? Yo quiero terminar con esto y les agradezco un montón el haber la paciencia que tuvieron. Nos hemos alargado un poquito justamente por los temas técnicos que hubo, pero yo quiero terminar con esta pregunta para las dos. En medio de todos estos desafíos que ambas han citado, tanto por la construcción, cómo se va construyendo también este relato, cómo se van construyendo los enemigos, un poco el rol que se le otorga al periodismo, y también en medio de esta convivencia, porque Yalile dice, y quizá eso termina siendo como una forma de volver a pensar al periodismo en una era distinta, porque ya no es el periodismo de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años. Dice Yalile que es importante que haya este periodismo plural, ¿no? Esta diferencia, las líneas editoriales, pero una cosa es la línea editorial, una cosa es que incluso creo yo al menos estoy a favor de que si la gente considera que quiere decir, bueno, yo voy a votar por fulano, sutano, a mí me gusta tal línea política, es legítimo. Personalmente yo no lo hago, pero si un periodista quiere hacerlo, creo que está en su derecho. Pasa en otros países, en Estados Unidos, en España, hay líneas muy claras de quién, bajo qué mirada política o ideológica haces periodismo. Por supuesto, sin dejar de cumplir los estándares, verificación, contextualización, dudar un poco del poder, etcétera. Pero esta idea de que quién califica qué es buen periodismo y qué es mal periodismo. ¿Quién es el buen periodista? Entonces, para el poder, el buen periodista es el que aplaude, el que mientras hay denuncias de que hay abusos policiales está contando qué bonita la casa del presidente. Eso es buen periodismo. ¿Quiénes son los encargados de nombrar? Y hoy hago referencia nuevamente a la entrevista que daba esta mañana el ministro Reinberg en Teleamazonas. Él decía, pero es que no porque te pones un chaleco de prensa eres prensa. Sí, pero entonces, ¿con qué criterio si se califica a unos portales que se ponen al lado o se ponen al lado TV y ya son portales? Entonces, un poco la pregunta es, bajo estas condiciones, ¿cómo se puede repensar el periodismo en su relación con el poder? Dale, Yadira. Importantísima pregunta, Sol, y definitivamente 1 o 2 minutos insuficientes para poder replantear, digamos, cómo mirar el periodismo desde la construcción del poder. Creo que una de las primeras cosas, y es algo que está en debate desde los últimos años, es el sentido de la libertad de expresión, ¿no? Y ese sentido de la libertad de expresión no como algo que le pertenece al periodista, al periodismo o a los medios de comunicación, sino como un derecho humano. La libertad de expresión es parte de la Carta de la Declaración de Derechos Humanos como un derecho humano. Por lo tanto, creo que es necesario un esfuerzo enorme por resignificar lo que significa la libertad de expresión. Y Alilei ya lo decía, digamos, finalmente el debate sobre la existencia del periodismo es un debate que contribuye hacia la democracia y hacia el fortalecimiento de la democracia. Y lo es también el hecho de la resignificación de la libertad de expresión como algo que no le pertenece al periodismo per se, es decir, sí, el periodista o los periodistas hacen su trabajo para que las audiencias puedan estar mejor informadas y en base a esa información puedan tomar decisiones que van desde si es que hoy en la ciudad hay pico y placa o no, hasta decisiones que tienen que ver con cómo se construyen o cómo se reconstruyen las realidades de ese sujeto. Por lo tanto, creo que uno de los principales desafíos es la resignificación de la libertad de expresión como un patrimonio de los ciudadanos y no como un patrimonio solamente de los periodistas. Principal cosa y primera. Y luego, digamos, yo sí quisiera centrarme en esto de que, digamos, toda disputa política contemporánea es en el fondo una disputa por la performatividad del lenguaje, ¿no? Y en este momento, cuando hablamos precisamente de que estamos pasando, de que estamos en un fenómeno en el que pasamos, en el que, digamos, nuestro país es un país de los dichos y no de los hechos, es un país de los dichos y no de los fenómenos, hay un desafío enorme con la necesidad y la capacidad de resignificar, ¿no es cierto? Y de volver a pensar en los matices. Es decir, antes, hace unos pocos minutos, hablábamos sobre la necesidad o sobre cómo, digamos, estos discursos polarizantes lo que hacen es eliminar los matices. Entonces necesitamos volver a retomar esos matices y en la medida, ¿no es cierto?, en la que volvemos a retomar esos matices, podamos repensarnos también desde esos otros matices. Ahora, digamos que también dentro de la discusión y del debate sobre las manifestaciones, sobre el paro, sobre las paralizaciones, está en medio la palabra diálogo,
solamente se puede dialogar desde los matices. Entonces, sin posibilidad de matices, lo único que vamos a lograr es seguir en estas estructuras polarizantes y en estos discursos dicotómicos que lo único que hacen es situarnos a los unos en un extremo y a los otros en el otro extremo. Recuperar esos matices me parece que es fundamental. Y luego, ¿no es cierto? Está el tema de las legitimidades y creo que ese es un campo de batalla mucho más extenso que tiene que ver efectivamente con quién nos da la legitimidad para hacer trabajo periodístico o no. Y al inicio de la entrevista, Yalilé mencionaba esta necesidad de volver a tener estos cuerpos colegiados o estas agremiaciones o estas grandes federaciones, ¿no es cierto? Pero con estos sentidos de lo contemporáneo del periodismo y con estas nuevas dinámicas y con estas nuevas necesidades de seguir construyendo un periodismo que ayude finalmente a que esa información pueda ser la base para la toma de decisiones. Evidentemente, miles de desafíos más, pero yo me quedaría con eso, con resignificar la libertad de expresión como un derecho humano, el entender que la disputa por los lenguajes es también una disputa política y la necesidad de que existan más matices en el debate público. Muchas gracias, Yadira. Voy a terminar contigo, Yalile, justamente sobre quizá esta diferencia entre la libertad, es decir, la libertad de expresión que tiene todo el mundo y el ejercicio del periodismo, porque una cosa es que yo salga y yo diga, yo opino que hoy es de día. Bueno, se puede decir que es de día, pero los hechos me dicen lo contrario y el periodismo te exige que haya, tú decías hace un momento, una metodología. Entonces, quizá contigo cerrar con esta idea de qué es lo que le falta o qué es lo que necesita el periodismo para repensarse con estos desafíos y para poder responder a seguir siendo un pilar de la democracia en medio de una sociedad totalmente polarizada, un mundo polarizado, y en donde además hay indicios serios, tú mencionabas hace un momento, de cooptación, o sea, los seguimientos ilegales son secretos a voces hace rato, la censura, ya hemos visto varios ejemplos de eso, es decir, cómo el periodismo se reconstruye y sigue teniendo este rol de equilibrar un poquito, al menos, en un espacio chiquitito, la democracia. Sí, definitivamente el rol del periodista sigue siendo sumamente importante y ella lo decía, incluso ese periodismo que podemos decir que es malo, es necesario. Con esto no estoy justificando que haya periodismo malo, eso me parece que es importante reiterarlo. Sí creo que desde el periodismo es necesario recordar cuál es nuestro rol fundamental. Creo que si bien ahora el periodista en sí mismo se ha convertido ya por las redes sociales, por este auge de la tecnología, digamos, ha personificado como el trabajo informativo. Me refiero a que ya no necesitas necesariamente estar en la televisión o en la radio, sino que basta con que seas periodista y estés en redes sociales para que tengas un nivel de credibilidad, pues eso también tiene un nivel de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, sí, los periodistas tenemos que seguir eh, cuestionando, incomodando, haciendo esas preguntas que son tan necesarias, viendo un poquito más allá, leyendo entre líneas, porque esto es mucho de lo que hay que hacer en medio de como tú dices, de este mundo tan polarizado, de esta sociedad polarizada, en medio tú mostrabas, Sol, un extracto de lo que fue la entrevista de hoy en Teleamazonas del ministro del Interior. En Ecuador Chequea hemos hecho la verificación de algunas frases que mencionó hoy el ministro y todas eran falsas, pero falsas, falsedad absoluta, o sea, y claro, allí es un poco también lo que tú decías, no basta con la versión oficial, porque la versión oficial siempre va a decir lo que al oficialismo le conviene, por eso es versión oficial. Y ahí es cuando nosotros entramos a explicar, entramos a decir, miren, esto tal vez no es como nos hacen pensar. Entonces allí sí me parece que es necesario, pero también me parece que no podemos dejar de hablar de el momento en el que la prensa también está en un espacio de vulnerabilidad por todas estas cuestiones que hemos visto a lo largo, por ejemplo, de los días de protesta, por la ausencia de políticas estatales, justamente para garantizar el oficio periodístico. Tenemos un mecanismo de protección que está en papeles, que no tiene financiamiento. Entonces, cuando hablamos porque y esto me parece muy gracioso, digámoslo así, en medio de todo, el gobierno ha mantenido un discurso del tema del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, pero se le ha olvidado en estos últimos 22 días. Entonces,
en medio de este conflicto que es evidente, de esta violencia, los periodistas han tenido que exiliarse, han tenido que reubicarse y no hay un papel estatal que sea el refugio, digámoslo así, para este tipo de periodistas. Todo ha recaído sobre la sociedad civil. Entonces me parece que hay que reconocer, hay que seguir llamando y exigiendo que hayan garantías para este oficio. Porque, y esto creo que es a escala internacional, y cierro con esto. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Washington y en un programa de periodistas, y cuando hablábamos con algunos actores estatales de Estados Unidos, decían, sí, sí, yo leo las notas en tal medio, y todos nos conocían y todos nos felicitaban. Y cuando se les preguntaba, ¿y qué apoyo va a haber, por ejemplo, para programas periodísticos, etcétera? Decían, no, no hay. Entonces, en algún punto, yo les dije, miren, yo les agradezco por felicitarnos, pero hay estas situaciones en el Ecuador, hay todos estos temas de crimen organizado, el propio Estado que también censura, etcétera. En algún punto, ustedes se van a quedar sin noticias para leer. Y es un poco con lo que quiero cerrar. Si no protegemos el periodismo, en algún punto nos vamos a quedar sin noticias para escuchar, al menos esas que son verificadas, que son contrastadas, que buscan dar otra versión que no solamente es la oficial. Les agradezco muchísimo a ambas por haber estado aquí. Creo que esta conversación amerita un programa entero y ya tendremos ocasión de volver a hacerlo. Les agradezco a las dos por sus criterios, sus puntos de vista. Creo que enriquecen muchísimo el debate y esta necesidad de también no todo el mundo entiende, sabe, conoce cómo funciona ni el periodismo, ni la construcción de los relatos, las narrativas, la relación entre el poder y el periodismo. Así que gracias a ambas por haber estado aquí. Gracias, Sol, un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho.